Siempre es un gusto estar con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, para la reflexión semanal acerca de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a reflexionar acerca de un tema que de alguna manera está siendo reconocida su importancia en el mundo, pero con algunas cositas que creo yo que deben ponerse a tono. Y como siempre, por supuesto, no podemos continuar sin suplicar al Señor que nos conceda su gracia, para que esta reflexión resulte en bendición para cada uno. Bendito Padre que estás en el cielo, agradecemos por tu palabra, que ciertamente nos ilumina el camino en que debemos andar. Si no fuera por ella estaríamos en una ignorancia que es comparable con las más densas tinieblas. Bendice pues, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Esta semana tuve el privilegio, el honor de ser invitado para predicar a un grupo de personas que no pertenecen a la iglesia. Sin embargo, ellos tienen así como mucho interés espiritual y asisten también a una iglesia. Y claro, estuvimos estudiando la palabra del Señor y al final llegamos al tema acerca del día de reposo. Y entonces, claro, quien tiene la última palabra siempre es Dios. Y Él nos la ha mostrado precisamente en la Santa Biblia. Entonces comenzamos a revisar lo que Dios en la Santa Biblia dice acerca del día de reposo. Al final, ellos me dijeron, nunca nadie nos había enseñado esto. Esto es una enseñanza completamente nueva para nosotros. Y me llamó la atención porque hubo algunas personas que precisamente nacieron en el Evangelio y ya tienen una edad bastante madura. Y a estas alturas ellos me dijeron, nunca hemos recibido esta enseñanza. Entonces, esto me hizo pensar de que probablemente hay muchas personas que están en el mismo caso. Y por eso es que me vino precisamente la impresión de que quizás es necesario volver a reflexionar en el tema. Porque ciertamente es un tema que de alguna manera está siendo mencionado, pero yo diría que necesita un ajuste. ¿Y qué es el tema? Por supuesto, es el día de reposo. Entonces, claro, nuestro tema hoy es el reposo que la humanidad necesita. Y comencemos pues con nuestra reflexión. Dios estableció el día de reposo inmediatamente después que concluyó la creación. Y entonces nosotros debemos de recordar de que Adán y Eva fueron hechos el sexto día. Y que Adán había estado durmiendo buena parte del día, pues porque Dios lo anestesió para poder sacar de su costilla y hacer a aquella mujer que habría de ser su ayuda idónea, a Eva. Entonces, por supuesto, Eva al final del día no tenía ni siquiera un día completo de vida. Es decir, ellos realmente no estaban físicamente fatigados. Pero Dios le dio, en su sabiduría, estableció el día de reposo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo estableció no tanto para el reposo físico, aunque sí, pero había algo más profundo en ello, ¿no? Algo, un propósito elevador, un propósito
que a veces no alcanzamos a comprender. ¿Y ese propósito cuál era? Era de que Adán y Eva, que habían recibido la imagen de Dios, no perdieran la impronta divina. La impronta es la santidad, es la identidad, perdón. Es la identidad, es aquello que nos marca. Y entonces el sábado tenía como propósito eso, tenía como propósito que Adán y Eva no perdiesen la impronta divina. Entonces el sábado fue dado para mantener la identidad como hijos de Dios. Sucede que cuando no hay un tiempo especial para comunión con Dios, entonces los afanes de este mundo o las diversiones, en fin, tantas otras cosas, ocupan la mente y el corazón. Y la identidad de hijos de Dios se va erosionando, se va perdiendo. Y entonces es necesario pues cada semana, por lo menos cada semana, un tiempo de comunión especial con Dios para mantener esa impronta, para no perder la identidad de hijos de Dios, para recuperar la imagen que originalmente fue dada a la raza humana, pero que por causa del pecado se debilitó. Entonces, ahora es importante pues que esa imagen vuelva de nuevo a ser como era en el origen. Cuando perdemos esa identidad, corremos el riesgo de llegar a creer que somos unos simples animales evolucionados. Entonces, precisamente, el reposo espiritual fue establecido eso, ¿no? Fue establecido para que no perdamos precisamente nuestra identidad como hijos de Dios. Que entendamos que no somos animales, ¿no? Gobernados por nuestros instintos, por nuestra carne, sino al contrario, ¿verdad? Somos criaturas superiores en las cuales Dios quiso replicar su imagen. Entonces esto es muy, muy importante. Y en Éxodo, el capítulo 20, los versos 8 al 11, en donde Dios recordó al pueblo, a su pueblo, acerca de la necesidad indispensable del reposo, entonces ahí nos dice precisamente esto, ¿no? Dice el verso: acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, para ponerlo aparte. El sábado no es un día igual que los demás. Siempre a veces oímos decir que todos los días son iguales y que cualquiera es válido para reposar espiritualmente. No, eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que en el sábado, esto dice en Génesis, ¿no? En el capítulo 2, dice que Dios en el sábado, y solamente en el sábado, dice que Él reposó, que Él lo bendijo y que Él lo santificó. Búsquese en toda la Biblia y usted no va a encontrar que Dios haya dicho eso de todos los otros 6 días. No. Solo es el sábado, ¿verdad? Entonces, claro, porque esto al final de cuentas tiene de por medio el tema de la autoridad. Dios es el único que tiene autoridad. ¿Para qué? Para bendecir y santificar algo. Es el único, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre se toma la atribución de querer atribuir esos a otro tiempo, a otro día, entonces él se está poniendo en el lugar de Dios. En realidad está haciendo lo que la serpiente dijo. Dijo: seréis como dioses, ¿verdad? Ustedes definirán el bien y el mal. Entonces, cuidadito con eso. Es bien sutil, pero esa es la realidad.
Entonces, y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para ponerlo aparte, para que entiendas que es distinto a los demás. Entonces, y 6 días trabajarás, dice, y harás toda tu obra. Mas en el séptimo será reposo para el Señor tu Dios. Entonces, note que dice que son 6 días, ¿para qué? Para estar ocupados en todas las demás cosas, que son necesarias, por supuesto, ¿verdad? Pero el séptimo, dice, ese vas a dejar eso un poquito por ahí, aparte, y tu atención deberá estar centrada completamente en ¿quién? En Jehová tu Dios. Eso es lo que dice el mandamiento. Dice, para Jehová tu Dios. Porque en 6 días, dice el Señor, hizo el Señor todas las cosas, mas el séptimo descansó. Esto es importante, porque cuando nosotros recordamos que Dios es el creador, entonces volvemos de nuevo a entender que nosotros somos criaturas, que le debemos la vida y que Él tuvo la gracia de poner su imagen, darnos su impronta, ¿no?, a nosotros. Qué lindo, ¿no? Entonces, claro, Dios estableció precisamente el sábado, ¿para qué? Para que nunca olvidemos que Él es el creador. Y como creador le debemos todo. Él hizo esta naturaleza hermosa, linda, buena. ¿Para qué? Para que satisfacer nuestras necesidades y que disfrutáramos acerca de su belleza, de su utilidad, en fin. Entonces, él todo lo hizo, todo lo debemos a Él. Él es el dueño, Él es el que tiene la autoridad, Él es nuestro creador. Cuando nosotros olvidamos que Dios es nuestro creador, entonces comenzamos a pensar en otras teorías que nos animalizan, nos convierten en ¿qué? Nos convierten en animales, en donde, como cualquier animal depredador, destruye al otro y lo hace pedazos, ¿no? ¿Para qué? Para salirse con la suya, ¿no? Para satisfacer sus instintos. Entonces, esto es importantísimo. En segundo lugar, en Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 15, cuando de nuevo le recuerda, el pueblo está ahí a punto de entrar a la tierra prometida, y entonces ahora les recuerda los mandamientos, ¿no? Repite de nuevo la santa ley de Dios, la ley moral. Y entonces ahora les da otra razón adicional por la cual ellos y nosotros y toda la humanidad debemos reposar en el día séptimo. Esta es que Dios, dice, nos sacó de Egipto. Es decir, que Dios no solo es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Egipto simboliza la esclavitud de la mente humana a los paradigmas mundanos, al dominio de ¿qué? A la autoridad del pecado, ¿no? A la carnalidad. Entonces, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha sacado de ahí. Eso es lo que simboliza Egipto. Nos ha rescatado de la incredulidad, de la inmoralidad. Y entonces nos ha rescatado, ¿para qué? Para devolvernos nuestra identidad. Entonces, el sábado, hay ahí como 2 razones poderosas, ¿no?, por las cuales el Señor estableció el sábado. Uno es que nosotros recordemos que Él es nuestro creador. Y por lo tanto, nosotros no tenemos existencia fuera de Él. No tenemos esperanza fuera de Él. No podemos tener incluso felicidad real, santidad fuera de Él. Y segundo, para que recordemos de que aunque esa imagen se dañó cuando Adán y Eva decidieron ir en contra de la palabra de Dios, entonces, pero Dios nos ha rescatado. Dios nos ha sacado de Egipto para restaurar esa imagen, porque es un Dios maravilloso, Dios misericordioso, ¿no? Y claro, la Biblia también nos presenta una tercera razón para la observancia de este día.
Y en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20 y en los versos 12 y 20, dice que precisamente el séptimo día como día de reposo sirve como una señal de identidad para un pueblo que está siendo santificado por Dios. Dice, señal he puesto mi sábado, dice, señal he puesto entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová tu Dios que os santifico. Entonces, ahora notemos, la palabra santidad está asociada íntimamente con el sábado. Porque dice, allá en Génesis, hablando del sábado, dice que el día fue santificado por Dios. Y aquí en Ezequiel dice que el sábado nos fue dado para saber que Él está operando en nosotros. No solo para saber, sino para señalar, dice, para que se vea que Él está operando en nosotros un proceso de santificación, que Él es el Dios Santo, que Él está edificando nuestro carácter, ¿no? Restableciendo. Esto me hace pensar, por ejemplo, en la figura de ¿qué? En la figura de un vehículo que ha experimentado un accidente, ¿no? Y entonces todo queda con una serie de golpes, bueno, la pintura dañada, la lámina hundida, o arrugada o rota. Y entonces el vehículo es llevado a un taller de enderezado y pintura. Y luego entonces ahí los mecánicos comienzan a enderezar precisamente, a cubrir, a pintar y a dejar brilloso de tal manera que cuando el proceso termina, bueno, el vehículo que antes estaba destrozado ahora se ve bien, ¿verdad? Es un poco parecido, ¿no? Claro, es una parábola, pues, pero y no es exactamente igual, pero es un poco parecido. ¿Verdad? Así es. Entonces la imagen fue dañada. Y Dios, entonces, nos invita a que recibamos cada semana, de manera especial, una terapia. Una terapia que nos enderece. Una terapia que nos haga brillar. De hecho, la gloria de Dios que Adán y Eva tenían, que se perdió, entonces debe ser restablecida en nosotros, ¿verdad? Así es de que es importante, pues, que recordemos, el sábado nos ha sido dado para que mantengamos presente que Dios es nuestro creador. Mantengamos presente que Él es nuestro redentor y que Él está haciendo una obra santificadora en nosotros. Es decir, estamos en un proceso y lo que dice que eso está pasando es la observancia del sábado, es decir, le hemos dado la prioridad a Él, es decir, hemos decidido amarlo sobre todas las cosas. Guardar el sábado representa todo eso. En Marcos, el capítulo 2, y en el verso 27, el Señor Jesucristo dijo que el sábado era precisamente ¿para qué? Dijo que era para beneficio de toda la humanidad. Y esto es importante de entender. ¿Por qué razón? Porque sucede de que en el pensamiento de muchos han sido enseñados desde muy pequeños, o a veces ya grandes, ¿no? También, de que el sábado era para los judíos. Solamente, ¿no? Entonces, ahora pensemos un momento. ¿Cuándo fue dado el día de reposo a la humanidad? Mira, el día de reposo fue dado a la humanidad justo cuando la humanidad acababa de venir y ser puesta en este mundo, ¿no? Es en la creación, Adán y Eva. Y por si usted no lo sabía o no se había fijado en ello, Adán y Eva no eran judíos. Y Adán y Eva, usted lo reconozca o no, de alguna manera son nuestros antepasados. Usted y yo somos hijos de Adán y Eva. Todo ser humano en la tierra venimos de ahí. Y entonces Dios dio a nuestros primeros padres el sábado como un don.
como un regalo, como algo especial para mantenernos en sintonía especial con Él, ¿no? Y entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Si hubiera sido hecho solamente para los judíos, entonces el Señor Jesús habría tenido que decir: el sábado fue hecho por causa de los judíos, ¿verdad? Y entonces no. Toda la humanidad necesitamos mantener presente nuestra identidad de hijos de Dios. Necesitamos mantener presente que nuestra redención por medio de Jesucristo. Y claro, si tenemos presente eso y decidimos que el Señor nos dé la terapia que cada ser humano aquí necesita, entonces el sábado será señal de que estamos siendo ¿qué? Que estamos siendo rehabilitados, porque de eso se trata, ¿no? Entonces que en realidad el Señor estamos en un proceso de santificación. Ahora, los evangelios nos retratan a Jesús enseñando lecciones interesantes acerca del sábado. Y claro, hay un pensamiento que dice: miren, no me hables porque hablas muy rápido y yo no te puedo seguir. Mejor voy a ver lo que tú haces y de eso yo voy a aprender. Claro, y entonces el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Cuando nosotros lo vemos, nosotros no vemos a Jesús. Primero, nunca jamás dijo que el sábado iba a ser cambiado. Al contrario, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versos 17 y 18, dice: yo no he venido por abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, dice, he venido ¿para qué? Para obedecer. Y entonces dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley antes de que todo se cumpla, ¿verdad? Y entonces claro, ¿verdad? Jesús nunca dijo de que este mandamiento iba a ser cambiado, nunca, ¿verdad? Que en algún momento de la historia el día de reposo iba a trasladarse, iba a santificar, bendecir y reposar otro día, nunca dijo eso, primero. Y segundo, claro, su vida que demostró. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 16, y dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Y entrando en la sinagoga el sábado, dice que comenzó a leer. De hecho, cuando Jesús anuncia su ministerio mesiánico en la sinagoga, precisamente lo hace en el sábado. Entonces, y a mí me encanta, ¿no? Porque el verso dice: conforme a su costumbre. No es que Jesús iba pasando ahí, vio la sinagoga abierta y dijo: voy a entrar. No es eso. Sino que asiduamente él, como todos los hijos de Dios deben hacer, acudía a su cita con el Padre. ¿Bien? Entonces, obviamente, Jesús no necesitaba restaurar su imagen, ¿verdad? No necesitaba, porque él nunca jamás cedió a la tentación. Pero él tenía que vivir para darnos el ejemplo, ¿no? Para mostrarnos cómo se hacen las cosas. Él es nuestro paradigma, nadie ni nada más. Para mostrarnos cuál es la autoridad que nosotros debemos darle el primer lugar. Para mostrarnos cómo es que nosotros seremos restaurados al asociarnos precisamente con nuestro Padre Celestial en este día especial. Pero no solamente ocurrió en Nazaret, luego ahí en el capítulo 4 siempre de Lucas, en el verso 31, ahí encontramos a Jesús ahora en Capernaum. Y dice que en Capernaum, igual en el sábado, que en la sinagoga, dice que Jesús les enseñaba, ¿verdad? Entonces, claro, recuerde esto, por favor. Jesús nunca dijo que iba a haber otro día de reposo diferente. 1, 2.
Él nos dio el ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él nos dio el ejemplo de la observancia fiel de este día. Y a mí me conmueve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en su muerte, el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de reposar en el séptimo día. Sí. Él murió el día viernes, ahí por las 3 de la tarde. Es lo que la Biblia nos dice, en el día de preparación. Entonces fue depositado en el sepulcro. Y note, todo el sábado él estuvo en el sepulcro, reposando. Precisamente cuando llega el primer día de la semana, que es el domingo, es el primer día de la semana. Algunos creen que es el séptimo, no señor, la Biblia dice que el séptimo es el sábado. Y entonces, cuando llega el domingo, ¿ahora qué? Ahora Jesús deja el reposo y se levanta glorioso. Ha vencido la muerte. Ahora, pregunto, ¿pero es que acaso no podía levantarse inmediatamente después de morir? Claro que sí, totalmente, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, aún en su muerte nos dio ejemplo de que el sábado es para reposar. Así es de que es importante, pues. Y claro, me emociona cuando veo a Jesús en el Evangelio, precisamente a propósito, sanando a enfermos que tenían enfermedades complicadas en los sábados. Y claro, como los fariseos decían, ¿no? ¿Por qué no vienen para ser sanados otro día? Otros 6 días tienen, dice, que para que sean sanados. No vengan en el sábado. Pero Jesús quiso hacer estas obras maravillosas en sábado. Entonces, ahora, ¿para qué? Mire, lo hizo a propósito. ¿Para qué? Para traer el tema del sábado a la atención. Jesús tenía lecciones importantes que enseñar acerca del sábado. Que era, y claro, nosotros encontramos, por ejemplo, la sanidad del paralítico de Bethesda. Sábado. Tenemos el caso de la mujer encorvada, ¿no? Pobrecita mujer, tenía como 18 años de estar así, ¿verdad? Y entonces el Señor la sana en sábado. Y un día en la sinagoga dice que entró y ahí había un hidrópico. Era el sábado. Note, Jesús va a la sinagoga en sábado. Y había un hidrópico, dice. Y entonces el Señor lo vio y le dice, mire, sana. ¡Qué hermoso! Es en el sábado cuando nosotros recibimos, ¿qué? Recibimos la reparación. Cuando Él nos devuelve la salud espiritual. Precisamente, sanar estos casos que parecían casos perdidos, tenía como propósito demostrar que Jesucristo, que Dios tiene el poder para restaurar aún aquellos que parece que no tienen remiendo. Y entonces, y que precisamente eso es el espíritu del sábado. Mostrar que este Dios tan maravilloso, tan lindo, tiene el poder y la disposición para qué. Entonces nosotros venir a Él, precisamente a encontrarnos con Él, para disfrutar de esta bendición. Ese día es precisamente para sanar nuestra mente, nuestro corazón. Y claro, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque ¿de qué sirve recibir sanidad del cuerpo si nuestro corazón y nuestra mente siguen siendo corruptos, entregados al pecado, a la carnalidad? No tiene ningún sentido. Pero el Señor está dispuesto a sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Precisamente. Además, había estas ocasiones, también tenían otro propósito, ¿no?
tenían el propósito de limpiar el sábado de una serie de tradiciones y de costumbres inútiles que los rabinos habían amontonado sobre esta verdad maravillosa. Entonces, además, esto también sirvió para demostrar la hipocresía de los fariseos. Es increíble, ¿no? Porque cuando nosotros leemos estos relatos en los evangelios, Jesús les está diciendo: ustedes le dan más importancia a los animales que a las personas. Porque Él les dijo: ustedes son unos hipócritas. Si su oveja cae en un hoyo, les dijo, entonces ustedes no esperan a que el sábado termine para ir a sacarla, la sacan inmediatamente, dijo. Y no quieren que estos sean sanados. ¿Ah? Igual, me encanta porque Jesús, cuando sana al paralítico de Betesda, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús podría haberle dicho solamente levántate y no decirle toma tu lecho. Pero los hipócritas, legalistas, acusan al paralítico ¿de qué? De pecado por llevar su lecho, por cargarlo. Pero Jesús le dijo: cárgalo, llévalo. ¿Para qué? Precisamente para suscitar la discusión, ¿verdad? Igual Jesús podía haberlo sanado otro día, ¿no? Pero no, fue el sábado. Y además le dijo: cárgalo, llévate el lecho, ¿verdad? Y entonces, claro, así es de que no, precisamente todos estos acontecimientos estaban dirigidos ¿a qué? A liberar el sábado de todas esas tradiciones. Dicen algunos de los estudiosos que había más de 600 regulaciones adicionales que supuestamente ayudaban a guardar el sábado. ¿Y todo eso qué era? Todo eso había convertido el sábado, como lo dijeron algunos de los mismos discípulos, en un yugo, en algo difícil de llevar, en algo espantoso, en algo que mejor que se acabe, ¿no? O que no llegue. Entonces, claro, en realidad el sábado es una carga para aquellos cuyo corazón no ha sido transformado, ¿verdad? Y entonces, y claro, en cambio, es una delicia. Eso es lo que dice Isaías en el capítulo 58 y el versículo 13. Dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamares, ¿cómo decir? Lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Claro, precisamente encontrarnos con nuestro Padre Celestial sin ninguna distracción, sin ningún estorbo. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Sabiendo que Él tiene la bendición de limpiar nuestra mente y nuestro corazón y de seguir restaurando en nosotros su imagen gloriosa. Qué lindo. Para eso es el sábado. Y por eso es que eso es una delicia. Tenemos todo el tiempo ¿para qué? Para disfrutar la delicia de su palabra. Bendito Dios. Qué precioso, ¿no? Entonces, claro, y claro, ¿verdad? Precisamente porque el sábado está en medio de la terapia que todo ser humano necesita. Y porque es una señal de que alguien está recibiendo esa terapia. Entonces, Satanás hace una guerra increíble contra este mandamiento. Fíjate que es interesante. En el mundo, precisamente, usted pregunta si es correcto matar y dicen no. Por supuesto que no, eso es malo. Y mentir, no, tampoco. Que ser honesto. Y robar, igual. Y uno pregunta sobre los 9 mandamientos y dicen, no, pues sí, está bien, ¿verdad? Está bien. Y cuando usted pregunta sobre el sábado, ahí que dicen, ahí no. ¿Y por qué? Si el apóstol Santiago dice en Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es hecho culpable de todos. Porque cuando usted ofende en un punto, cualquiera que sea, ¿verdad? Usted lo que está haciendo es renegando de la autoridad de Dios. Está desconociendo a Dios como su Dios. Y usted se está poniendo en lugar de Él.
¿Y eso sabe qué es? Pues es idolatría, ¿verdad? Eso es que la esencia de las enseñanzas diabólicas. Eso es lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva: ustedes serán como dioses, decidiendo qué es el bien y el mal. Entonces, cuando usted se toma ese atributo, sus pies se han deslizado. Así que es sumamente importante que entendamos esto, ¿verdad? Si el mandamiento de no matar sigue vigente, entonces el mandamiento del sábado también sigue vigente. Si usted dice que el sábado está abolido, todos los demás también tendrán que estar abolidos. Y mire usted qué caos, qué espantoso sería eso. Entonces, cuidadito con eso, ¿no? Entonces, claro, y a mí me llama la atención, hermanos y amigos queridos, fíjense que los hebreos habían olvidado en buena medida el sábado, cuando estuvieron en su cautividad en Egipto. Y entonces, cuando Dios envía a Moisés para dirigir la liberación, iba a ser el instrumento de Dios para la liberación, entonces el sábado es restaurado. El sábado es restaurado. Pero la cultura egipcia, aparte de la religión, habían marcado tanto al pueblo después de 400 años que era necesario que ellos entendieran algunas cosas, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida. Y entonces, cuando hacemos la cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue la peregrinación en el desierto? 40 años. Entonces, en 40 años hay 52 semanas por cada año. Y cuando usted multiplica 52 por 40, entonces le da una cifra de 2080. 2080 semanas. 2080 veces que Dios mostró su poder por medio del sábado. El viernes, que es el día de preparación, el maná caía y usted podía guardarlo y se mantenía nítido para el siguiente día, no se arruinaba. En cualquiera de los otros 6 días, usted no podía guardarlo. Si usted guardaba el siguiente día, eso tenía gusanos y apestaba. Entonces, recuerde, no todos los días son iguales. Algunos dicen cualquiera, no. En todos los demás apesta el maná. Cuando llegaba el sábado, ese día no. Además, el Señor dijo: miren, el sábado no se distraigan yendo a buscar maná. El sábado es para que estén conmigo. Pero algunos rebeldes salieron a buscar. ¿Y qué pasó? No hallaron. Milagro. Entonces, claro, ¿verdad? Ahora, note lo siguiente. El maná, que cayera maná ya era un milagro, por supuesto. Y entonces el día de preparación para guardar para el sábado no se arruinaba. Y en el sábado no caía. Es decir, 2080 veces Dios mostró su autoridad y su poder para enseñarles que el sábado debía estar en el centro de su atención, que lo necesitaban urgentemente para no perder la identidad que habían perdido en Egipto. Bueno, que se había perdido inicialmente allá en el Edén, ¿no? Con la caída. Entonces, es importante, ¿no? Y entonces, claro, ellos debían recuperar esto e internalizarlo en su carácter antes de entrar en la tierra prometida. Y mis queridos, eso es lo mismo ahora. Usted y yo tenemos que internalizar esto en nuestro carácter antes de entrar en la tierra prometida. Estamos a punto de ¿qué? Estamos a punto de salir de este mundo malo. Jesús va a venir muy pronto. Y entonces, claro, precisamente parte de la terapia es que todos estos rasgos de carácter, precisamente de Dios, entonces también lleguen a ser los nuestros. Ahora, hay algunos pasajes que debido a que no se entienden, entonces causan confusión,
Hay varios, pero voy a comentar solamente uno. Colosenses, el capítulo 2 y el verso 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y todo este pasaje sirve como caballo de batalla para muchos para decir que el sábado, que ese mandamiento está abolido. Ahora, en realidad, ¿de qué está hablando acá? ¿De qué está hablando? Mire, yo no sé si usted ya lo sabe, pero por si no lo sabe, entendamos lo siguiente. La palabra de Dios nos presenta que habían dos tipos de sábado. En realidad, sábado es Shabbat o Sabatón. Lo que significa es reposo. Entonces habían dos tipos de reposo. Estaba el reposo que formaba parte de la ley de Dios, que Dios escribió con su propio dedo en piedra y que depositó en el lugar más sagrado, más especial que había, que era el arca del pacto. Entonces, ese era exclusivamente el sábado del séptimo día. El sábado del séptimo día. Pero cuando usted, por ejemplo, usted puede ir, y por favor estúdiese, lea el capítulo 23 de Levítico. Y en Levítico 23, de entradita, habla precisamente del sábado del séptimo día, y luego comienza a hablar de lo que ahí en el capítulo le llaman las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes eran precisamente fiestas espirituales, ceremoniales, que Dios había establecido, porque las fiestas eran símbolo de una serie de acontecimientos importantes en el plan de la redención, en el programa de la redención. Y es interesante, ¿por qué? Porque cada una de estas fiestas tenía uno, por lo menos uno, en otros casos a veces había dos, reposos. Es decir, la gente no podía ir y celebrar las fiestas si seguía trabajando. Y por eso es que el Señor dijo, miren, habrá santa convocación, entonces ninguna obra de siervos haréis en ellos. Es decir, paren de trabajar, es un reposo, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Las fiestas estaban establecidas de acuerdo al calendario. Y entonces, eran como su cumpleaños y el mío, ¿ve? Que tienen una fecha establecida, sin embargo, no todos los días caen el mismo día. Ya a nuestras alturas de la vida, por lo menos la mía, ya mi cumpleaños unas veces cayó domingo, otras veces lunes, otras veces martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y igual, bueno, ya. Así eran las fiestas. Esas fiestas podían caer en cualquier día de la semana. Obviamente había ocasiones, como cuando Jesús murió, en donde coincidieron con el séptimo día. Por eso el Evangelio de Juan lo llama un gran sábado. Es decir, que en ese día se juntaba el sábado del séptimo día, el del cuarto mandamiento, con el sábado ceremonial, ¿verdad? Entonces, a eso los judíos llamaban un gran sábado, lo llamaban, era sábado de gran solemnidad, así lo llamaban, ¿no? Porque era sábado doble, ¿no? Entonces, claro, los sábados ceremoniales podían ser cualquier día, no eran esos son otra cosa distinta al sábado del séptimo día. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y muere en la cruz, y todas estas ceremonias se terminan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Jesús es la realidad de lo que estas ceremonias anunciaban. Entonces esas ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque ya tenemos la realidad. Ya no tenía sentido seguir sacrificando corderos y celebrando la Pascua ni nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, Cristo es nuestra Pascua ese, ¿verdad? Él es el cordero. Entonces todos estos sábados ceremoniales, que no eran el del séptimo día necesariamente, que eran fiestas movibles, esos son los sábados que quedaron abolidos y a los cuales se refiere Colosenses 2:16 y otros pasajes similares, ¿verdad? Así que recuérdelo,
recuérdelo, ¿verdad? El cuarto mandamiento sigue vigente. Y por eso es que en Hebreos, en el capítulo 4 y en los versos 9 y 10 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en el reposo de Dios, dice, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, note qué bonito. Porque aquí, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Hebreos, no? Lo que está diciendo es que el que ha entrado en el reposo de Dios reposa igual que Dios. Ajá. ¿Y usted cuándo vio a Dios reposando un día domingo? Jamás. Dios reposó el sábado en la creación y en la redención. Ya lo vimos, ¿verdad? Jesús reposó el sábado. Entonces, así como Dios reposó de sus obras, dice, los que han entrado en su reposo también reposan igual. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y entonces, Dios nunca reposó otro día, aparte del séptimo, aún en su muerte, ¿verdad? Aún en su muerte, el Señor Jesús reposó el sábado. Entonces, cualquier otro día de reposo que no sea el séptimo es un acto de rebelión, es un desconocimiento de la autoridad de Dios. Es poner una tradición humana encima del mandamiento de Dios. Y claro, hay uno de mis versos, bueno, yo tengo muchos versos favoritos en la palabra, ¿no? Uno de esos es Hechos, el capítulo 5 y el verso 29. Cuando el Sanedrín, los sacerdotes corruptos, quisieron impedir que nuestros hermanos, los apóstoles, predicaran de que Jesús era el Mesías, ellos les dijeron, miren, no hagan eso. Ya les dijimos que no hagan eso. Porque sí. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis queridos, esa debe ser nuestra decisión. Esa debe ser nuestra convicción. Esa debe ser nuestra posición. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando usted guarda el séptimo día, usted está obedeciendo al Señor. Cuando usted guarda cualquier otro día, que no sea el séptimo, usted está obedeciendo a los hombres. Y en Mateo, en el capítulo 5 y el verso 9, el Señor Jesucristo, precisamente poniendo ahí en contraste la tradición y el mandamiento, dijo lo siguiente. Dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A usted le enseñaron como doctrina que el sábado es el día de reposo, es el mandamiento de hombre. ¿Y qué dice? En vano me honran. Palabra de Jesús. Vaya a la palabra y mírela, ¿verdad? Eso es Mateo, el capítulo 15 y el verso 9. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Miren, cuando conocemos al Señor, cuando hemos entendido un poquito de ese amor tan inmenso y de esa gracia tan maravillosa, queremos hacer todo lo que Él diga. Cuando decidimos amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, entonces vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él diga, porque tenemos la convicción de que todo lo que Él dijo es porque nos ama, es porque quiere restablecer en nosotros su impronta, su identidad, quiere hacernos igual que Él, santos. Bueno, Él así lo dijo, sed pues vosotros santos porque yo soy santo, sed vosotros perfectos. Eso es lo que dijo, ¿no? Entonces, no vea, por favor, si hasta este momento usted ha visto el sábado como algo despreciable, como una carga, como algo que no es para usted. Quite ya de su mente eso. Si usted es un ser humano, es para usted. Eso es lo que Jesús dijo.
nuestro Señor maravilloso, nuestro Dios de amor. Entonces, y por último, recuerde, esta es la señal de que usted está precisamente andando en los pasos de Jesús, recibiendo su terapia. ¿Para qué? Para que si está encorvado, que se enderece. Para que si está paralítico, se levante y sea activo. Para que si tiene cualquier otra problema, entonces que encuentre la solución en el Señor. No se demore. Recuerden, este es un enfrentamiento entre la autoridad de los hombres, que después de todo vienen a ser instrumentos de la serpiente, y la autoridad de Dios. Y por eso es que el sábado estará en la discusión, en el cierre de la historia. Porque como dije al inicio, ahora hay el tema del día de reposo se está levantando. Desafortunadamente, no es el reposo establecido por Dios, sino un día de reposo establecido por los hombres, una tradición. Y claro, parece muy bonito, todo el mundo guardando el mismo reposo, sí, pero debe ser el reposo que Dios mandó. Recuerde, esto va más allá que simplemente dejar de trabajar. Es mucho más profundo, como el amor de Dios para usted. Que Dios lo bendiga.